Bueno amigos, seguimos hablando sobre el cáncer de cabeza y cuello y como ya escuchábamos antes al doctor Aragón, hay cuestiones que a lo mejor podemos estar haciendo mal. Entonces nos vamos a enfocar ahora, doctor, en prevención. ¿Cómo prevenimos que nos dé este tipo de cáncer? Bueno, la realidad es que si nosotros asumimos que el 90% de nuestros factores van a ser totalmente modificables, no estamos ¿Cuál por ciento, perdón? Hasta en un 90%. 90%, ok. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el hábito del tabaquismo es un factor altamente potencial de riesgo, dejarlo. Si yo sé que si a esto le auno la ingesta de alcohol con tabaco me va a cuadriplicar el riesgo de algún cáncer en algún determinado momento, dejarlo. Si yo sé que las prácticas sexuales sin protección o con poca protección nos van a predisponer a la infección por virus de papiloma humano en el área de cabeza y cuello, tener una sexualidad responsable. Correcto. Si yo sé que, por ejemplo, tengo algunas de las características como ausencia de piezas dentales, roces constantes de las superficies de la lengua, de los paladares con estructuras que tienen que ver muchas veces con obturadores, con puentes, con prótesis, y eso me está afectando y ya me está generando consultar. Entonces, digamos, evidentemente aquí también hablamos de hábitos de estilo saludable y tienen que ver con ingesta adecuada de todos los grupos alimentarios, mucha agua, de eso de manera general, y no es exclusivo solamente para el cáncer de cabeza y cuello, se extrapola para todo. Entonces, digamos que son hábitos que nosotros podemos instaurar. Eso no exime también que no nos vaya a presentar en algún determinado momento, pero evidentemente podemos reducir el riesgo en algún momento de nuestra vida. Entiendo, entonces estilo de vida saludable en general, pero doctor, le quería preguntar específicamente por el alcohol, ¿sí? Porque si bien es cierto, entendemos que el tabaco, como usted ya lo mencionó, no es solo cáncer a nivel de cabeza y cuello, sino que nos predispone para cáncer en cualquier parte, pero en el caso del alcohol, creo que está como asociado más tal vez al hígado, como el sistema digestivo. Algunas personas incluso, hay videos en TikTok, videos en redes sociales, donde hay abuelitos que dicen, ¿y usted por qué ha vivido tanto tiempo? Así, una copita de vino todos los días. Entonces, ¿cuál es el factor alcohol realmente? ¿Es el exceso? ¿Es el tipo de alcohol que estamos consumiendo? ¿Cuál es? No, es el exceso. Okay. O sea, el exceso de bebidas alcohólicas. Pero el alcohol de por sí, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del área de cabeza y cuello. Si yo ya estoy fumando un cigarro y ese cigarro tiene alrededor de 4.000 sustancias potencialmente cancerígenas que se pegan en mi lengua, en mi garganta, en mi paladar, y a eso vengo y ella va generando irritación microscópica de largo tiempo de evolución. Pero si yo a esto le auno de que todavía el alcohol quema cuando va penetrando y allá existe un factor que la celulita está sufriendo, y todavía le agrego otro factor que puede hacer que esa celulita aún sufra más y que en algún determinado momento de ser una celulita normal cambie a una célula cancerígena, entonces estoy haciendo un doble esfuerzo porque eso se desencadene. Ahora, el alcohol, claro que sí, está relacionado a cirrosis hepática. La cirrosis hepática puede albergar un cáncer. Sí está relacionado a cuestiones que tienen que ver con gastritis, cuestiones que tienen que ver con úlceras gástricas, y evidentemente eso se puede transformar en algún determinado momento a una úlcera cancerígena. Entonces, son factores que por sí, al tener contacto con el cuerpo del ser humano en las partes internas, van a desencadenar reacciones que de tanto tiempo, de tanta evolución o de estar de manera constante e intermitente, en algún momento pudiesen ser factores causales directos de cáncer. Entonces, mejor que no le llueva sobre mojado al cuerpo, tal vez podríamos decir, no abuse de a qué somete a su cuerpo, en términos tal vez de ese tipo de sustancias. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy. No le quiero dejar ir sin robarle tal vez una última, o tal vez unas dos últimas recomendaciones generales, que ya hablamos de prevención, pero tal vez algo que se nos haya quedado respecto a cambios, como ¿qué debería ser la primera señal de alerta a la que yo deba decir, esto mejor voy a consultar? Bueno, puntos claves sí. Para retener. Cualquier úlcera, abultamiento, lesión sospechosa que surja en la boca, en garganta, en paladar, en encías, en cachetes, en bultitos en el cuello,
del lado derecho, el izquierdo debajo de la mandíbula, crecimientos anormales, abultamientos que duren más de 3 semanas en el organismo del paciente, aún a pesar de haber recibido un tratamiento estándar, debe de acudir ese paciente a una consulta. Perfecto. Cambios en el hábito de estilos de vida para que sean saludables. Y no solamente para este tipo de cáncer, es para cualquier parte de nuestro organismo. Y tercero, tener conciencia de que existen este tipo de enfermedades que no es que sean infrecuentes, que generan mucha repercusión en la vida y en la calidad de vida y en el estilo de vida del paciente, y que muchas veces son deteriorantes. Y en cuarto lugar, quizás algo que se nos ha obviado, de 10 pacientes que presentan este tipo de tumores, 6 van a estar en una etapa avanzada de su enfermedad. Esto por no consultar a tiempo. Por retrasos de tratamientos, por retrasos de diagnósticos, por muchas razones. Pero el momento en el que el paciente llegue con nosotros, 6 de cada 10 ya tiene una enfermedad diseminada del lugar donde se originó. Por lo tanto, implica esto tratamientos más agresivos en relación a, obviamente, para cada paciente individualizado, pero cirugías, radioterapias, quimioterapias, combinaciones de antes, de las 3. Primero cirugía, después radiación, después quimioterapia, primero quimioterapia, luego cirugía, luego radioterapia. Dependerá de cada caso individual, así es como nosotros como especialistas, como cirujanos oncólogos de cabeza y cuello, vamos a orientar en el caso muy particular de cada paciente, si lo llegase a meritar. Entiendo. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias, doctor Aragón. Importantísima información, sé que es información que a lo mejor nosotros estamos como que no, de eso no quiero hablar, pero entre más sabemos, amigos, mejor nos va a ir. Recuerde, prevención, la detección temprana en cáncer, importantísima. De nuevo, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido deporte bueno. Definitivamente que sí. Vamos a una pausa, ya volvemos.